Nunca olvidaré esa noche. El campanario de la vieja iglesia se alzaba contra el cielo nocturno, rodeado por una nube de cuervos que graznaban sin cesar. Sus ojos brillaban como pequeñas brasas en la oscuridad. Yo, un forastero recién llegado al pueblo, no podía apartar la mirada de aquella escena inquietante. Los lugareños murmuraban a mi alrededor, sus voces cargadas de temor y superstición. Son las almas de los pecadores, decían. Vienen a buscar a los que no han confesado sus culpas. Sus palabras me helaron la sangre, pues yo cargaba con secretos oscuros que me perseguían desde hace años. De repente, el graznido de los cuervos cambió. Ya no era un simple ruido animal, sino algo más humano. Escuché susurros, lamentos y, lo que me dejó paralizado, mi propio nombre entre esos sonidos. ¿Cómo era posible? ¿Acaso esas criaturas podían ver dentro de mi alma? Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño en la pequeña posada del pueblo, supe que mi llegada a este lugar no había sido casualidad. Algo me había traído aquí, y esos cuervos parecían saberlo. Me llamo Alejandro, y llegué a este pueblo buscando escapar de mi pasado. Hace años, participé en rituales oscuros que me prometían poder y conocimiento. Fui testigo de horrores indescriptibles y cometí actos que me atormentan cada noche. Pensé que aquí, en este rincón olvidado del mundo, podría empezar de nuevo, pero desde esa primera noche, supe que mi pasado me había seguido. Los cuervos me observaban constantemente. Sus ojos negros parecían penetrar en mi alma. Los habitantes del pueblo me evitaban, como si pudieran oler la culpa que emanaba de mí. Cada mañana encontraba plumas negras frente a mi puerta. Los niños del pueblo las dejaban allí, entre risas nerviosas y miradas de reojo. Para ellos era un juego, pero para mí era un recordatorio constante de que no podía escapar. Intentaba llevar una vida normal, trabajando en lo que podía y manteniéndome alejado de los demás. Pero los susurros me perseguían. En el mercado, en la cantina, incluso en mi propia casa, escuchaba voces que murmuraban mi nombre y mis pecados. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, vi una sombra que se movía de forma antinatural cerca de la iglesia. No era un cuervo, ni una persona. Era algo intermedio. Corrí hasta mi casa y me encerré, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que fuera que me esperaba en esa iglesia. Los cuervos me llamaban cada noche, sus graznidos sonaban como una invitación o una sentencia. ¿Cuánto tiempo más podría resistir antes de sucumbir a la curiosidad y el miedo? Los días pasaban y mi ansiedad crecía. Cada vez que salía de casa, sentía las miradas de los lugareños clavadas en mi espalda. Sus murmullos se hacían más audibles, más acusadores. Él es diferente, decían. Trae la desgracia consigo. Una tarde, mientras compraba víveres en la tienda del pueblo, la anciana que atendía me miró fijamente y dijo: «Los cuervos te están esperando, forastero. ¿No puedes huir de tu destino?». Sus palabras me dejaron helado. ¿Cómo podía saber ella sobre mi conexión con esas criaturas? Esa noche, las pesadillas fueron más intensas que nunca. Me vi rodeado de cuervos que se transformaban en las caras de aquellos a quienes había dañado en el pasado. Sus gritos de agonía me despertaron bañado en sudor frío. Al día siguiente, decidí enfrentar mis miedos y acercarme a la iglesia durante el día. Mientras caminaba por el sendero polvoriento, sentí que algo me seguía. Al voltear, vi a un enorme cuervo posado en una rama cercana. Sus ojos, demasiado inteligentes para ser de un simple animal, me atravesaron el alma. Cuando llegué a la entrada de la iglesia, encontré símbolos extraños tallados en la madera podrida de la puerta. Eran similares a los que había visto en mis rituales pasados. El pánico me invadió y retrocedí, tropezando con mis propios pies. De vuelta en casa, encontré mi habitación llena de plumas negras. El olor a muerte y putrefacción impregnaba el aire. ¿Cómo habían entrado? Todas las ventanas y puertas estaban cerradas. Fue entonces cuando comprendí que no estaba lidiando con simples aves, sino con algo mucho más siniestro y poderoso. Esa noche, mientras intentaba calmar mis nervios con un trago en la cantina local, un hombre se me acercó. «Ellos no se detendrán», susurró. «La única forma de liberarte es enfrentándolos en su propio terreno». Antes de que pudiera preguntarle más, desapareció entre la multitud. Sabía que tenía razón. No podía seguir huyendo. Tarde o temprano, tendría que entrar en esa iglesia y enfrentar lo que fuera que me esperaba allí. Pero, ¿estaría preparado para lo que encontraría? ¿Te está gustando esta historia de terror? No te pierdas ni un solo detalle. Suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario contándonos qué crees que le espera a Alejandro en esa tenebrosa iglesia. Tu opinión nos importa.
Esa noche, tomé una decisión. No podía seguir viviendo atormentado por el miedo y la incertidumbre. Armado solo con una linterna y el valor que me daba la desesperación, me dirigí hacia la iglesia abandonada. El camino estaba envuelto en una niebla espesa y antinatural. Cada paso que daba me hundía más en una oscuridad que parecía tener vida propia. Los cuervos me seguían. Sus graznidos sonaban como risas burlonas en la noche. Al llegar a la entrada de la iglesia, la puerta se abrió sola con un chirrido escalofriante. El interior estaba sumido en tinieblas, apenas iluminado por la débil luz de mi linterna. El olor a muerte y putrefacción era abrumador. Avancé con cautela, mis pasos resonando en el silencio sepulcral. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y lo que parecían ser oraciones desesperadas escritas con sangre seca. Reconocí algunos de los símbolos de mis antiguos rituales, pero otros eran completamente desconocidos y aterradores. De repente, escuché un susurro. «Alejandro, has venido». La voz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi nombre resonaba en las paredes, como si la propia iglesia me estuviera hablando. Llegué al altar principal y lo que vi me dejó paralizado de horror. Sobre él había un libro antiguo, abierto en una página que mostraba un ritual macabro. En el centro de la ilustración, reconocí mi propio rostro. Con manos temblorosas, tomé el libro. Al tocarlo, una serie de visiones invadieron mi mente. Vi a los antiguos habitantes del pueblo realizando sacrificios en este mismo lugar. Vi cómo los cuervos, no simples aves sino seres ancestrales, se alimentaban de las almas de los pecadores. Y entonces lo entendí. Este pueblo, esta iglesia, todo era parte de un ciclo eterno de culpa y castigo. Los cuervos no eran mensajeros de las almas perdidas, sino sus carceleros. Y yo era la siguiente ofrenda. El libro en mis manos comenzó a arder con un fuego frío que no quemaba. Las páginas se volteaban solas, mostrándome horrores inimaginables y secretos que la humanidad no debería conocer. Intenté soltar el libro, pero estaba pegado a mis manos. Sentí como su conocimiento oscuro se filtraba en mi mente, revelándome verdades que amenazaban con destruir mi cordura. En ese momento, los cuervos entraron en masa por las ventanas rotas de la iglesia. Sus ojos brillaban con una inteligencia malévola. Se posaron en todos los rincones, observándome, juzgándome. Una voz, antigua y terrible, resonó en mi cabeza. «Bienvenido, Alejandro. Te hemos estado esperando por mucho tiempo. Tú eres la llave, el sacrificio final que completará el ciclo». Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Comprendí que mi llegada a este pueblo no había sido casualidad. Toda mi vida había sido un camino que me llevaba a este momento, a esta revelación horrible. Los cuervos se acercaban, sus picos afilados listos para desgarrar mi carne y devorar mi alma culpable. Y yo, paralizado por el terror y el conocimiento recién adquirido, solo podía esperar lo inevitable. El terror me paralizaba, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mis piernas y correr hacia la salida de la iglesia. Los cuervos me perseguían, sus graznidos ahora eran gritos humanos de agonía. Llegué a la puerta, pero estaba cerrada. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero sabía que nadie vendría. El pueblo entero era parte de esta trampa monstruosa. Me di la vuelta, acorralado. Los cuervos formaban un círculo a mi alrededor, sus ojos brillando con una inteligencia maligna. De repente, comenzaron a fusionarse, sus cuerpos se retorcían y mezclaban en una masa oscura y palpitante. De esa masa emergió una figura humanoide, hecha de plumas y sombras. Su rostro era un vacío negro, pero podía sentir su mirada penetrante sobre mí. Habló con una voz que sonaba como miles de graznidos juntos. «Alejandro, has huido de tu destino por mucho tiempo. Pero aquí, en este lugar sagrado y maldito, finalmente enfrentarás tus pecados». Intenté argumentar, defenderme, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. La criatura extendió lo que parecía ser una mano hecha de plumas afiladas como cuchillas. «Muéstranos tus pecados, Alejandro. Revive cada acto oscuro, cada ritual profano. Solo así podrás redimirte o condenarte eternamente». Y entonces, contra mi voluntad, los recuerdos comenzaron a fluir. Vi cada rostro de las personas a las que había dañado en mis rituales pasados. Escuché sus gritos, sentí su dolor como si fuera mío. Cada pecado, cada acto de crueldad y egoísmo se reproducía frente a mis ojos. La criatura de cuervos reía, alimentándose de mi sufrimiento y culpa. Sentía como mi alma se desgarraba con cada recuerdo. El dolor era insoportable, más allá de cualquier tormento físico. Caí de rodillas, llorando y suplicando perdón.
Pero la criatura no conocía la misericordia. No es suficiente, Graf, no. Debes pagar por cada arma que has corrompido. Con horror, vi cómo las armas de mis víctimas se emergían de las sombras. Sus rostros estaban contorsionados por el dolor y la ira. Se acercaban a mí, sus manos etéreas tratando de alcanzarme, de arrastrarme con ellos a un abismo de tormento eterno. Luché contra el impulso de rendirme, de dejarme llevar por esas almas vengativas. Una parte de mí sabía que lo merecía, que este era el castigo justo por mis acciones. Pero otra parte se aferraba desesperadamente a la vida, a la posibilidad de redención. En medio de mi agonía, recordé las palabras del hombre en la cantina. La única forma de liberarte es enfrentándolos en su propio terreno. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía enfrentar a estas criaturas sobrenaturales, a mis propios pecados hechos carne? La criatura de cuervos se acercaba cada vez más, su cuerpo de plumas y sombras ondulando de manera hipnótica. Sentía como mi voluntad se debilitaba, como la oscuridad amenazaba con engullirme por completo. Fue entonces cuando lo vi, el libro del altar. Yacía en el suelo, a pocos metros de mí. Algo me decía que allí, en esas páginas malditas, podría encontrar una respuesta, una salida a este infierno. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me arrastré hacia el libro. Las armas y los cuervos intentaban detenerme. Sus garras etéreas desgarraban mi piel. Pero seguí avanzando, centímetro a centímetro, hacia mi única esperanza de salvación o condenación final. ¿Logrará Alejandro alcanzar el libro? ¿Encontrará la salvación o se hundirá en la oscuridad eterna? No te pierdas el desenlace de esta historia escalofriante. Suscríbete ahora y deja tu comentario con tus teorías. ¿Qué crees que pasará? Cuando pensé que todo había terminado, que los cuervos me devorarían en ese campanario maldito, algo inesperado sucedió. Un destello de luz cegadora inundó la torre, y por un momento creí que era mi fin. Pero no, era ella. Una figura etérea, brillante como la luna llena, se materializó frente a mí. María, susurré, reconociendo a la mujer que había dejado atrás hace tantos años, la misma que había pagado el precio más alto por mis pecados. Su voz era como una brisa suave cuando habló. He estado esperándote, mi amor. Todos lo hemos hecho. De repente, me di cuenta de que los cuervos ya no graznaban. Sus ojos, antes llenos de maldad, ahora brillaban con un destello de reconocimiento. Uno a uno, comenzaron a transformarse. Plumas negras caían al suelo, revelando rostros humanos, rostros que conocía. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz temblando. María sonrió tristemente. Todos los que ves aquí son armas que has dañado en tu vida pasada, mi amor. Incluida yo. Hemos estado atrapados, esperando tu llegada para poder liberarnos. El peso de la revelación me golpeó como un mazo. Cada rostro que veía era un recordatorio de mis acciones pasadas, de las vidas que había arruinado en mi búsqueda egoísta de poder y riqueza. Pero, ¿por qué los cuervos? ¿Por qué este lugar?, pregunté, tratando de entender. Este campanario, explicó María, es un punto entre mundos. Los cuervos son mensajeros, guardianes de las almas perdidas. Nos mantuvieron aquí hasta que estuvieras listo para enfrentar la verdad. Miré a mi alrededor, viendo caras familiares emergiendo de las sombras. Estaba el viejo don Pedro, a quien había estafado con falsas inversiones. La joven Lucía, cuya reputación había destruido con mentiras. Incluso mi propio hermano, a quien había traicionado por dinero. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo el peso de mis acciones como nunca antes. María extendió su mano hacia mí. Tienes una lección, mi amor. Puedes aceptar tu pasado, pedir perdón y ayudarnos a todos a encontrar la paz. O puedes negarte y condenarnos a todos, incluido a ti mismo, a una eternidad de tormento. Miré su mano extendida, luego a los rostros que me rodeaban. Años de negación y autoengaño se desmoronaron en ese momento. Con lágrimas en los ojos, di un paso adelante. Lo siento, dije, mi voz quebrándose. Lo siento tanto. Por favor, perdónenme. En ese instante, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Los rostros a mi alrededor comenzaron a brillar, sus expresiones cambiando de dolor a paz. María sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. Este es solo el comienzo, dijo. El camino hacia la redención es largo, pero ahora, al menos, podemos recorrerlo juntos. Mientras tomaba su mano, el campanario a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse. Los muros de piedra se disolvieron en luz, y sentí como si estuviera flotando. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí esperanza, pero mientras nos elevábamos,
Noté algo inquietante. En las sombras que dejábamos atrás, vi movimiento. Nuevos cuervos, con ojos brillantes y hambrientos, comenzaban a congregarse. Y me di cuenta de que, aunque mi historia podría estar llegando a su fin, para otros, apenas estaba comenzando. La luz que nos envolvía se intensificó, cegándome por un instante. Cuando pude ver de nuevo, me encontré en un lugar que no era ni cielo ni tierra, sino un espacio entre mundos. Era como estar suspendido en un océano de estrellas, con nebulosas de colores danzando a nuestro alrededor. María aún sostenía mi mano, pero su forma había cambiado. Ya no era la joven que recordaba, sino una versión etérea de sí misma, luminosa y translúcida. Los demás espíritus nos rodeaban, sus rostros una mezcla de esperanza y aprensión. «Este es el tribunal de las almas», dijo María, su voz resonando en este espacio infinito. «Aquí, enfrentarás el juicio final por tus acciones». De repente, una voz atronadora llenó el vacío. «Antonio Ramírez», retumbó, «has llegado al final de tu viaje terrenal. Tus acciones han causado dolor y sufrimiento a muchos. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?» Sentí el peso de mis miradas sobre mí. Cada arma que había dañado, cada vida que había arruinado, todos estaban allí, esperando. El miedo me paralizó por un momento, pero luego sentí la mano de María apretando la mía, dándome fuerza. «No tengo defensa», dije, mi voz temblando pero firme. «He cometido errores terribles. He lastimado a personas que confiaron en mí. He traicionado a quienes me amaban. Pero estoy aquí para enfrentar las consecuencias de mis acciones y hacer lo que sea necesario para redimirme». Un murmullo recorrió la asamblea de espíritus. La voz habló de nuevo. «La redención no es un camino fácil, Antonio. Requiere sacrificio y dolor. ¿Estás dispuesto a soportar el sufrimiento que has causado para liberar a estas almas?» «Sin dudarlo», respondí, «lo estoy». En ese momento, sentí como si 1000 agujas atravesaran mi cuerpo. Cada dolor que había infligido, cada lágrima que había causado, cada corazón que había roto, lo sentí todo a la vez. Era un tormento indescriptible, pero me mantuve firme. Mientras soportaba este castigo, vi cómo los espíritus a mi alrededor comenzaban a brillar más intensamente. Uno por uno, se acercaban a mí. Don Pedro, con lágrimas en los ojos, me perdonó por la estafa que arruinó sus últimos años. Lucía, sonriendo por primera vez desde que la conocí, me liberó del peso de las mentiras que había esparcido sobre ella. Mi hermano, con un abrazo que trascendía lo físico, me perdonó por mi traición. El dolor era insoportable, pero con cada perdón, sentía como una parte de mí sanaba. Era como si estuviera muriendo y renaciendo al mismo tiempo. Finalmente, María se acercó. Su rostro era una mezcla de amor y tristeza. «Te perdono, Antonio», dijo suavemente, «pero el mayor desafío está por venir. Debes perdonarte a ti mismo». Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier castigo físico. ¿Cómo podía perdonarme después de todo lo que había hecho? El peso de mis acciones me aplastaba, y sentí que me hundía en un abismo de culpa y autodesprecio. Fue entonces cuando vi algo que cambió todo. En la distancia, más allá de este espacio entre mundos, pude ver la tierra. Vi a personas sufriendo, cometiendo los mismos errores que yo había cometido, y comprendí que mi verdadera redención no estaba en el castigo, sino en lo que podía hacer para ayudar a otros. Con una fuerza que no sabía que tenía, me puse de pie. Miré a los ojos de cada alma que había dañado y dije: «Lo siento. Me perdono, no por mí, sino por ustedes, para poder ser mejor y ayudar a otros a no cometer los mismos errores». En ese momento, una luz cálida nos envolvió a todos. Los espíritus comenzaron a ascender, libres al fin. María me miró una última vez, sonriendo. «Tu viaje no ha terminado, Antonio. Está apenas comenzando». Mientras los veía partir, sentí una mezcla de paz y determinación. Sabía que mi camino sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. Era hora de volver y hacer las cosas bien. Desperté en el suelo del campanario, rodeado de plumas negras y el olor a humedad. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño, pero el peso en mi corazón me decía lo contrario. Me levanté lentamente, sintiendo cada hueso de mi cuerpo como si hubiera envejecido 100 años en una noche. Al salir de la iglesia, el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. El pueblo seguía dormido, ajeno a la transformación que había ocurrido en sus entrañas. Caminé por las calles vacías, cada paso una reflexión sobre mi pasado y mi futuro. Llegué a mi casa, pero ya no se sentía como mi hogar. Empaqué lo poco que realmente necesitaba y dejé una nota explicando que me iba.
No vi detalles. ¿Quién me creería de todos modos? Mientras caminaba hacia la salida del pueblo, vi a un grupo de niños jugando cerca del camino. Me detuve y los observé por un momento. Uno de ellos, un niño de no más de 7 años, me miró con curiosidad. ¿Se va, señor?, preguntó. Asentí. Sí, pequeño. Es hora de hacer un largo viaje. El niño inclinó la cabeza. ¿Va a buscar tesoros? Su inocencia me hizo sonreír por primera vez en lo que parecía una eternidad. Algo así, respondí. Voy a buscar formas de ayudar a las personas. ¿Como un superhéroe? Sus ojos se iluminaron. No, no como un superhéroe, reí suavemente, solo como alguien que quiere hacer las cosas bien. Me arrodillé frente a él y saqué de mi bolsillo un pequeño reloj de bolsillo, un recuerdo de tiempos mejores. Toma, le dije, entregando 0, para que recuerdes que siempre hay tiempo para hacer lo correcto. El niño lo tomó con reverencia, sus ojos brillando de emoción. Gracias, señor, lo cuidaré mucho. Mientras me alejaba, escuché al niño contarles a sus amigos sobre el señor misterioso y su regalo. Sus risas y exclamaciones de asombro me acompañaron hasta que el pueblo quedó atrás. En el camino, me encontré con viajeros, familias en apuros y personas que necesitaban una mano amiga. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que una pequeña parte de mi deuda se pagaba. No era fácil. A veces la tentación de volver a mis viejos hábitos era fuerte, pero el recuerdo de aquella noche en el campanario me mantenía en el camino correcto. Pasaron años. Viajé de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Ayudé a construir casas para los que no tenían hogar. Enseñé a leer a niños en comunidades olvidadas y ofrecí consuelo a los que sufrían pérdidas. Cada acto de bondad era un paso más en mi camino hacia la redención. Una noche, mientras descansaba bajo las estrellas, sentí una presencia familiar. María estaba allí, tan hermosa y etérea como la última vez que la vi. Has recorrido un largo camino, Antonio, dijo con una sonrisa. Aún no es suficiente, respondí. Nunca será suficiente. Ella se acercó y puso su mano sobre mi corazón. La verdadera redención no tiene fin, mi amor. Es un camino que se recorre día a día. Lo importante es que sigues adelante. Mientras se desvanecía, sus últimas palabras resonaron en mi mente. Estamos orgullosos de ti. Me quedé mirando el cielo estrellado, pensando en todo lo que había vivido. El campanario, los cuervos, el juicio de las almas, todo parecía tan lejano y tan cercano a la vez. Comprendí que mi historia no era única. Cada persona lleva su propio campanario interior, sus propios cuervos que enfrentar. Mientras el amanecer se acercaba, me puse de pie, listo para otro día. Mi viaje no había terminado, y tal vez nunca lo haría, pero ahora entendía que cada paso, cada acto de bondad, cada momento de compasión, era una victoria. Y con esa comprensión, seguí adelante, hacia un nuevo día y nuevas oportunidades para hacer el bien.